Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Luis Córdoba. Este, Quiero agradecer la invitación para participar en este evento. Y bueno, me encuentro en estos momentos en la realización de un anteproyecto de tesis de doctorado. Y la preocupación tiene que ver con la ecuación de segundo grado. Yo trabajo en el área de matemática en la Universidad Nacional del Litoral y tengo matemática general, matemática básica, para la carrera de Ingeniería en Agrimensura, Ingeniería en Informática, Perito Topocartógrafo y Ingeniería Ambiental. O sea que están todos los estudiantes juntos. Entonces lo que he observado es el problema que se genera o el problema que surge cada vez que aparece este tema en el cual tienen que hacer uso de él. Eh, Voy a presentarles así brevemente una presentación muy provisoria de lo que estuve armando. ¿Sí? Bueno, como les decía, soy de la Universidad Nacional del Litoral y este doctorado lo estoy cursando en la Universidad Católica de Santa Fe, que ya terminé todos los seminarios y necesito presentar el proyecto de tesis a fin de año o a principios del año que viene. Y esto es fruto de una beca que gané en la Universidad Nacional del Litoral para hacer un doctorado en educación. Como yo trabajo en una facultad de ingeniería, en principio no tuve buena recepción, pero después la logré. El título que yo pensé para este trabajo es el tratamiento de la ecuación de segundo grado en los libros de texto. Y ahí yo quisiera hacer un comentario respecto de por qué elegí el título de tratamiento, provisorio también, por supuesto, eh, porque quizás esa palabra alude a como si fuese una clase, como que lo que está preparado en los textos son una clase. Y realmente creo que los profesores cuando eligen los textos, de alguna manera toman esos textos o los temas, toman como si fuesen una clase, aunque en realidad después hacen adaptaciones. Pero también lo otro que quiero decir es que no pienso que voy a hacer una investigación sobre todos los libros de texto donde se trabaja el tema, porque sería bueno, infinito, ¿no? Eh, en realidad desde siempre ha habido libros de texto para ser usados en el nivel medio y se esperaría que esos textos están enmarcados en los diseños curriculares o por lo menos en los documentos emergentes en las distintas jurisdicciones ministeriales, ya sea lo que se propone a nivel nacional o lo que se propone en cada una de las jurisdicciones. Pero los profes suelen tomar los textos como una organización posible para una clase, pero después deciden el cómo, el cuándo, el cuánto y el para qué usarlos. Por lo menos eso pasaba cuando yo trabajaba en la escuela media, ¿no? Ahora, lo que sí estuve leyendo en varias investigaciones es que los textos en general eh, siempre vienen con una cierta organización, con una cierta propuesta en las cuales intervienen mucho en las editoriales. Y por varios años los textos, por muchos años, los textos se parecían mucho entre sí, tenían muchas similitudes, en especial, por lo menos hasta la década del 80, los textos eran muy parecidos. ¿Y qué es lo que pasó? Después con los sucesivos cambios, los textos fueron modificándose tanto en su contenido como en sus formas de presentación. Y lo otro que también sí estuve viendo es que aparecían
los textos de autor, o por lo menos de dos autores o una trilogía. Y luego, en la década del 90, empezaron a aparecer los textos, pero con autores. Entonces ya no había, no era el libro de fulano, sino que era el texto de tal editorial, por ejemplo, el Santillana, o el Estrada. Entonces, esas son cositas que yo fui viendo cuando me empecé a meter en esto. Algunos de los textos que yo estuve mirando y que estuve observando aquí en la biblioteca de la Escuela Normal Superior aquí de Santa Fe, estuve haciendo así un recorrido por los que hay allí propuestos, donde tomé justamente este tema que me interesa, que es el de la ecuación de segundo grado. Ahí se puede observar cómo los sucesivos cambios en el sistema educativo fueron presentando, fueron de alguna manera han influenciado en las formalizaciones, en las formas de presentarse los textos. Y creo que una cuestión que aparece allí entre los textos nuevos y los textos viejos. Los textos viejos, viejos no en el sentido de que están envejecidos, sino que son textos antiguos en el tiempo, presentan mucho contenido matemático con un marco teórico desarrollado, con una lógica, con una estructura, ¿sí? Con una propuesta teórica, aparecen los ejemplos, los ejercicios y finalmente los problemas. En general todos han marcado una línea así. Pero luego los textos más recientes, los más contemporáneos, presentan otra mirada, otro enfoque, donde sí aparecen unas primeras líneas que tienen que ver con la influencia de la didáctica de la matemática, que en Argentina es a partir de mediados de la década del 90, es donde por lo menos yo empecé a escuchar más de esta cuestión, y los textos antiguos, digamos, o más viejos, presentan esta característica de ser absolutamente conductistas y respondían a un contexto, obviamente, ¿no? Así que ahí aparece una convivencia entre ambos, sobre todo cuando los docentes se reúnen para poder decidir las actividades a trabajar con los estudiantes. Y entonces yo me pregunto cómo se hace esa selección, en base a qué es lo que pasa cuando el estudiante finalmente llega a estudios superiores y nos encontramos con que en el caso de la ecuación de segundo grado, parece que lo único que quedó de todo es la aplicación de la resolvente para resolver ese tipo de ecuaciones, incluso cuando no es necesario utilizarla. Entonces, no es que esté mal, simplemente cuál es el sentido que tiene esa formulación y cuáles son las actividades que proponen los libros de textos, ya sean los viejos como los más contemporáneos, para que esa presencia fuerte de la cuestión algebraica cobre sentido al momento de cuando tienen que decidir utilizarla o no en algún contexto de algún problema o que tienen que dar cuenta de alguna tarea. Ahora vamos a suponer que los textos realmente se ajusten a los diseños curriculares. En esto quiero decir lo siguiente. Si bien los diseños curriculares son jurisdiccionales, ocurre que las editoriales no siguen los diseños jurisdiccionales, sino que siguen, en general, el de la jurisdicción nacional. Entonces, cada provincia realizó una adaptación en los sucesivos cambios que hemos tenido. Nosotros hemos transitado a partir de 1983, con el advenimiento de la democracia, cambios que luego se hicieron patente en la Ley Federal de Educación, con todo lo que ello significó.
Y después se derogó esa ley y tenemos la ley actual, la Ley Nacional de Educación. Entonces, hay todo un tránsito de las cuestiones editoriales y de los contenidos de los textos que de alguna manera pienso que influencian muchísimo al momento de que el estudiante tiene que aprender un tema, ¿no? O aprende un tema. Y allí es donde están mis cuestiones de cómo hacen los estudiantes para aprender ese sentido de ese objeto en función de qué actividades le está proponiendo el docente para que eso realmente tenga sentido. Entonces, ¿en qué medida las propuestas de los textos pueden aportar a la construcción de todo aquello que tenga que ver con lo cuadrático? Cuando digo lo cuadrático me estoy refiriendo a aquellas tareas o aquellas actividades que tienen como horizonte el tratamiento de una ecuación de segundo grado o problemas que implican la ecuación de segundo grado o que tengan que hacer una representación gráfica con una función de segundo grado o que tengan que buscar las raíces de una ecuación de segundo grado y después validar cuál es la que da respuesta al problema. En función de eso, cuáles son las potencialidades algebraicas que tiene todo esto de la resolvente, como parece que única, como corolario de la ecuación de segundo grado. Y finalmente, cuáles son los enfoques que prevalecen en los textos actuales. Un enfoque geométrico, un enfoque funcional, toman la cuestión, una relación entre la aritmética y el álgebra para dar paso a lo otro. A partir de allí es que pensé en algunas entonces preguntas de las que recién les acabo de comentar, en qué medida las propuestas de los textos aportan a la construcción de lo cuadrático, cuáles son las potencialidades algebraicas que aporta el tema, cuáles son los enfoques que prevalecen, ¿sí? El geométrico, el funcional, cuáles son las tareas que darían sentido al uso de ese objeto matemático. Esas son preguntas que me fueron apareciendo, donde por supuesto hay muchas cuestiones que tienen que ver con mi trayectoria cuando era profesor de secundaria, pero que las volví a recuperar ahora cuando tengo alumnos de primer año, porque ingresantes, porque yo hacía bastante tiempo que no tenía ingresantes, y los volví a tener hace 2 años, los tengo en el primer cuatrimestre del año, entonces me volví a encontrar con la misma problemática. A partir de allí, algunos objetivos que pienso que pueden ser relevantes, pero que tengo muchas dudas para proponer en el anteproyecto, tienen que ver con recoger información proveniente de documentos ministeriales que muestren la presencia del tema en distintas épocas de la educación argentina, esto por todas las transformaciones que han acontecido en nuestro sistema educativo, establecer referencias que permitan reconocer cambios en los enfoques de los libros de texto, en lo que refiere a la ecuación de segundo grado, indagar o marcar algunos criterios bajo los cuales aún se sustentan las potencialidades algebraicas de la ecuación de segundo grado, y delimitar dónde se ubica el tema en los diseños curriculares actuales y también dónde estaba ubicado en las propuestas anteriores. Me refiero a años atrás, ¿sí? Porque los textos, los que yo estuve analizando, los que estuve mirando, de los textos más antiguos, tenían una dedicatoria en la parte al inicio del texto del autor, donde ahí se marcaban las intenciones del autor, o por lo menos de los autores. Y ahora lo que veo en los textos es que hay como una guía de en qué consiste el libro, cómo está organizado los contenidos, y lo que se observa es una cuestión de que lo formal está propuesto hacia el costado, al margen,
está como una síntesis de lo que teóricamente se necesita para trabajar, o lo que surge de alguna actividad de inicio, o alguna tarea de inicio que propone el autor. Estoy hablando de los libros nuevos, ¿no? Bueno, así que por ahí anda mi trabajo, o lo que tengo que empezar a delimitar, que tengo que presentar, y tengo muchísimas dudas, por supuesto que mi directora de tesis, que es Patricia Koenig, me está ayudando en esto, y vamos tratando de acordar, porque se me hace muy general, se me va haciendo todo muy grande, y veo que tengo que empezar a acotar la cuestión, porque si no, no voy a terminar nunca. Y otra de las cositas que yo me anoté, que tengo dudas para proseguir en la actividad de investigación, es cuántos libros tendría que tomar, o si la temporalidad, cuál es la importancia que yo le tendría que dar a la temporalidad de los textos que vaya a elegir. Cómo analizar, cómo categorizar esto entre los textos viejos y los textos nuevos. Esto ahí, porque eso me sigue, no termino de encontrarle la vuelta. Si tengo que validar la elección de los textos, supongo que lo tendría que hacer a través de entrevistas a gente que ha transitado ya por el sistema, ¿no? De por qué eligen o por qué se elegían determinados libros de textos. Y finalmente, las propuestas que hay en los libros de textos, si responden a los diseños curriculares o a las orientaciones que hay en los diseños curriculares actuales, ¿no? Bueno, más o menos por ahí es donde estoy, donde tengo este torbellino de cosas que tengo que organizar, y estoy bastante trabado con esa cuestión, por una cuestión por el tiempo, y el otro porque necesito ver bien qué enfocar de todo esto, porque al ser un doctorado en educación, lo que me han comentado es que no tiene que ser exclusivamente matemático, lo cual para mí es un punto débil, porque yo tuve una formación matemática muy fuerte, y entonces meterme exclusivamente en lo educativo, meter mucho de la cuestión educativa para transitarla junto con la matemática, se me complica bastante, y sobre todo ese llamado de atención ya me lo hicieron cuando tuvimos un encuentro cuando tuvimos todo el grupo de los doctorandos. Cada uno hizo su presentación, yo comenté sobre esta presentación, y fue bien recibida, pero me hicieron esa cuestión, esa observación, porque yo me fui directamente a las cuestiones matemáticas, y tengo que entrar más, tengo que comentar más cosas o atravesar más por lo didáctico, ¿no? Y el tema de la enseñanza. Y bueno, eso no me resulta tan sencillo. Y bueno, por ahí estaría mi trabajo. Así que, bueno, no tengo nada más para comentar. Así que gracias, y espero que se entienda más o menos lo que estoy tratando de hacer, que me cuesta bastante, ¿eh? Así que, bueno, espero devoluciones.